Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a esperar que nos vayamos uniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va este inicio de semana? Espero que muy bien. Bueno, me van contando. Buenas noches. Hola Harold, ¿cómo estás? Me van contando si el sonido está bien, si se escucha. El día de hoy, buenas noches maestra Ángela, ¿cómo está? Me avisa si el sonido está bien, si está muy fuerte o si estamos ok. Bueno, el día de hoy seguimos con nuestra lectura de textos de terror, los mejores relatos de terror llevados al cine. Una compilación de cuentos de nuestra biblioteca del Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas. Vamos a continuar donde hoy empezamos con un cuento nuevo. Les presento uno de mis separadores de terror. Soy un adulto independiente con gustos bien dementes, entonces mi separador, hoy volvemos a leer desde el libro físico. Vamos a leer el día de hoy Los pájaros. Los que ya tenemos unos añitos, recordaremos la música que suena al fondo. Es la música de intro del programa que tenía Alfred Hitchcock. Y efectivamente el cuento de terror que leemos hoy, que se llama Los pájaros, de Daphne du Maurier, la llevó al cine Alfred Hitchcock. Entonces, si quieren ver la película, búsquenla. Yo creo que en YouTube está completa. Es un poco traumatizante. Aprovecho para enviarle saludos a Karina Gómez, una compañera que quedó muy traumada por esta película y le daba terror pasar por la Plaza de Bolívar, por Las Palomas, después de ver esta película. Entonces, si se atreven, búsquenla, es muy buena. Hola maestra Jennifer. Listo. El día de hoy vamos a empezar con nuestro cuento sin más preámbulo. El día de hoy vamos a empezar con Los pájaros. Es una lectura que nos vamos a diferir en varias lecturas porque el cuento es un poco largo. Esperamos sacarla en 2-3 sesiones máximo. Y recuerden pasar por la biblioteca, importante, nos llegó nuevos textos. Los pájaros, de Daphne du Maurier. Entonces, permítanme por acá. Listo. El 3 de diciembre, el viento cambió de la noche a la mañana y llegó el invierno. Hasta entonces, el otoño había sido suave y apacible. Las hojas de un rojo dorado se habían mantenido en los árboles y los setos vivos estaban verdes todavía. La tierra era fértil en los lugares donde el arado la había removido. Nat Hawking, debido a una incapacidad contraída durante la guerra, disfrutaba de una pensión y no trabajaba todos los días en la granja. Trabajaba 3 días a la semana y le encomendaban las tareas más sencillas: poner vallas, embardar, reparar las edificaciones de la granja. Aunque casado y con hijos, tenía tendencia a la soledad. Prefería trabajar solo. Le agradaba que le encargaran construir un dique o reparar un portillo en el extremo más lejano de la península.
donde el mar rodeaba por ambos lados la tierra de labranza. Entonces, al mediodía, hacía una pausa para comer el pastel de carne que su mujer había cocido para él, y sentándose en un borde del dique contemplaba los pájaros. El otoño era época para esto, mejor que la primavera. En primavera, los pájaros volaban tierra adentro, resueltos, decididos, sabían cuál era su destino. El ritmo y el ritual de su vida no admitían dilaciones. En otoño, los que no habían migrado allende el mar, sino que se habían quedado a pasar el invierno, se venían animados por los mismos impulsos. Pero como la migración les estaba negada, seguía su propia norma de conducta. Llegaban en grandes mandadas a la península inquietos, ora describiendo círculos en el firmamento, ora posándose para alimentarse en la tierra recién removida, pero incluso cuando se alimentaban era como si lo hiciesen sin hambre, sin deseo. El desasosiego los empujaba de nuevo a los cielos. Blancos y negros, gaviotas y chovas, mezcladas en extrañas camaradería, buscando alguna especie de liberación nunca satisfecha, nunca inmóviles. Bandadas de estorninos, susurrantes como piezas de seda, volaban hacia los frescos pastos, impulsados por idéntica necesidad de movimiento, y los pájaros más pequeños, los pinzones y las alondras se disparaban sobre los árboles y los setos. Nat los miraba y observaba también las aves marinas. Abajo, en la ensenada, esperaba la marea. Tenía más paciencia. Pescadoras de ostras, zancudas y zarapitos aguardaban el borde del agua, cuando el lento mar lamía la orilla, y se retiraban luego dejando al descubierto la franja de algas y los guijarros. Las aves marinas emprendían veloz carrera y corrían sobre las playas. Entonces las invadía también a ellas aquel mismo impulso de volar. Chillando, gimiendo, gritando, pasaban rozando el plácido mar y se alejaban de la costa. Se apresuraban, aceleraban, se precipitaban, huían, pero ¿a dónde y con qué finalidad? La inquieta urgencia del melancólico otoño había arrojado un hechizo sobre ellas y debía congregarse, girar y chillar. Tenía que saturarse de movimiento antes de que llegara el invierno. Quizá, pensaba Nat, masticando su pastel de carne en el borde de dique, los pájaros reciben el otoño en mensaje, algo así como un aviso. Va a llegar el invierno. Muchos de ellos parecen, y los pájaros se comportan de forma semejante a las personas que, temiendo que les llegue la muerte antes de tiempo, se vuelcan en el trabajo o se entregan a la insensatez. Los pájaros habían estado más alborotados que nunca en el declinar del año. Su agitación resaltaba más porque los días eran muy tranquilos. Cuando el tractor trazaba su camino sobre las colinas del oeste, recordaba ante el volante la silueta del granjero. Hombre y vehículo se perdían momentáneamente en la gran nube de pájaros que giraban y chillaban. Habían muchos más que de ordinario. Nat estaba seguro de ello. Siempre seguían al arado en otoño, pero no en bandadas tan grandes como esas, no con ese clamor. Nat lo hizo notar cuando hubo terminado el trabajo del día. Sí, dijo el granjero, hay más pájaros que de costumbre. Yo también me he dado cuenta. Muy atrevidos algunos de ellos. No hacían ningún caso del tractor. Esta tarde, 1 o 2 gaviotas han pasado tan cerca de mi cabeza que creía que me habían arrebatado la gorra, como que apenas podía ver lo que estaba haciendo cuando se hallaba sobre mí y me daba el sol en los ojos. Me da la impresión de que va a cambiar el tiempo. Será un invierno muy duro,
porque están inquietos los pájaros. Al cruzar los campos y bajar por el sendero que conducía a su casa, Nat, con el último destello del sol, vio a los pájaros reuniéndose todavía en las colinas del oeste. No corría ni un soplo de viento y el grisáceo mar estaba alto y en calma. Destacaba en los setos la coronaria aún en flor y el aire mantenía y el aire, perdón, se mantenía plácido. El granjero tenía razón. Sin embargo, y fue esa noche cuando cambió el tiempo, el dormitorio de Nat estaba orientado al este. Se despertó poco después de las 2 y oyó el ruido del viento en la chimenea. No el furioso bramido del temporal del sudoeste que traía la lluvia, sino el viento del este, seco y frío. Resonaba cavernosamente la chimenea y una teja suelta batía sobre el tejado. Nat prestó atención y pudo oír el rugido del mar en la ensenada. Incluso el aire del pequeño dormitorio se había vuelto frío. Por debajo de las puertas se filtraba una corriente que soplaba directamente sobre la cama. Nat se arrebujó y la manta se arrimó a la espalda de su mujer porque dormía a su lado y quedó despierto, vigilante, dándose cuenta de que se hallaba receloso sin motivo. Fue entonces cuando oyó unos ligeros golpecitos en la ventana. En las paredes de la casa no habían enredaderas que pudieran desprenderse y rozar el cristal. Escuchó y los golpecitos continuaron hasta que, irritado por el ruido, Nat saltó de la cama y se acercó a la ventana. La abrió y al hacerlo algo chocó contra su mano, pinchándole los nudillos y rozándole la piel. Vio agitadamente unas alas y aquello desapareció sobre el tejado, detrás de la casa. Era un pájaro. ¿Qué clase de pájaro? Él no sabía decirlo. El viento había de haberle impulsado o a guarnecerse en el afeizar. Cerró la ventana y volvió a la cama, pero sintiendo humedad en los nudillos, se llevó la mano a la boca. El pájaro le había hecho sangre. Asustado y aturdido, supuso que el pájaro, buscando cobijo, le había herido en la oscuridad. Trató de conciliar de nuevo el sueño, pero al poco rato volvieron a repetirse los golpecitos, esta vez más fuertes e incesantes. Su mujer se despertó con el ruido y dándose la vuelta en la cama le dijo: «Echa un vistazo a esa ventana, Nat. Está batiendo». «Ya vi», respondió él. «Hay algún pájaro ahí fuera que está intentando entrar». «¿No oyes el viento? Sopla del este y hace que los pájaros busquen dónde guarnecerse». «Ahuyéntalo», dijo ella. «No puedo dormir con ese ruido». Se dirigió de nuevo a la ventana y al abrirla esta vez no era un solo pájaro el que estaba en el afeizar, sino media docena. Se lanzaron en línea recta contra su rostro atacándolo. Soltó un grito y golpeándolos con los brazos consiguió dispersarlos. Al igual que el primero, se remontaron sobre el tejado y desaparecieron. Dejó de caer rápidamente la hoja de la ventana y la sujetó con las aldabillas. «¿Has visto eso?», exclamó. «Venían por mí, intentaban picotearme los ojos». Se quedó en pie junto a la ventana escudriñando la oscuridad y no pudo ver nada. Su mujer, muerta de sueño, murmuró algo desde la cama. «No estoy exagerando», replicó él, enojado por la insinuación de la mujer. «Te digo que los pájaros estaban en el afeizar intentando entrar en el cuarto». De pronto, de la habitación en que dormían los niños, situada al otro lado del pasillo, surgió un grito de terror. «Es Jill», dijo su mujer sentándose en la cama, completamente espabilada. «Ve a ver qué le pasa». Nat encendió la vela, pero al abrir la puerta del dormitorio para atravesar el pasillo, la corriente apagó la llama. Sonó el otro grito de terror, esta vez de los dos niños, y él se precipitó a su habitación, sintiendo inmediatamente el batir de las alas a su alrededor en la oscuridad. La ventana estaba abierta de par en par. A través de ella entraban los pájaros, chocando primero contra el techo y las paredes y luego rectificando su vuelo
se lanzaban sobre los niños, tendidos en sus camas. «Tranquilos, estoy aquí», gritó Nat, y los niños corrieron llorando hacia él, mientras en la oscuridad los pájaros se remontaban, descendían y le atacaban una y otra vez. «¿Qué es, Nat? ¿Qué ocurre?», preguntó su mujer desde el otro dormitorio. Nat empujó apresuradamente a los niños hacia el pasillo y cerró la puerta tras ellos, de modo que se quedó solo con los pájaros en la habitación. Tomó una manta de la cama más próxima y usándola como arma, la blandió a diestra y siniestra en el aire. Notaba cómo caían los cuerpos, oía los zumbidos de las alas, pero los pájaros no se daban por vencidos, sino que una y otra vez volvían al asalto punzándole las manos y la cabeza con sus pequeños picos agudos como las afiladas púas de una horca. La manta se convirtió en un arma defensiva, se la enrolló en la cabeza y entonces, en la oscuridad más absoluta, siguió golpeando a los pájaros con las manos desnudas. No se atrevía a llegarse a la puerta y abrirla, no fuera que al hacerlo lo siguieran los pájaros. No podía decir cuánto tiempo estuvo luchando con ellos en medio de la oscuridad, pero al fin fue disminuyendo a su alrededor el batir de las alas y luego cesó por completo. Percibía un débil resplandor a través del espesor de la manta. Esperó, escuchó, no se oía ningún sonido, salvo el llanto de uno de los niños en el otro dormitorio. La vibración, el zumbido de las alas se había extinguido. Se quitó la manta de la cabeza y miró a su alrededor. La luz fría y gris de la mañana iluminaba el cuarto. El alba y la ventana abierta habían llamado a los pájaros vivos. Los muertos yacían en el suelo. Nat contempló horrorizado los pequeños cadáveres. Había petirrojos, pichones, pájaros azules, gorriones, alondras, pinzones reales, pájaros que por ley natural se adherían exclusivamente a su propia bandada y a su propia región, y ahora, al unirse unos a otros en sus impulsos de lucha, se habían destruido a sí mismos contra las paredes de la habitación o habían sido destruidos por él en la refriega. Algunos habían perdido las plumas en la lucha, otros tenían sangre de él en sus picos. Asqueado, Nat se acercó a la ventana y contempló los campos más allá de su pequeño huerto. Hacía un frío intenso y la tierra parecía endurecida por la helada. No la helada blanca, la escarcha que brilla al sol de la mañana, sino la negra helada que atrae consigo el viento del este. El mar embravecido con su cambio de la marea encrespado y espumoso, rompía broncamente en la ensenada. No había ni rastro de los pájaros, ni un gorrión trinaba en el seto. Al otro lado del huerto, ni una chova, ni un mirlo picoteaban la hierba en busca de gusanos. No se oía ningún sonido, solo el ruido del viento y del mar. Nat cerró la ventana y la puerta del pequeño dormitorio y cruzó el pasillo en dirección al suyo. Su mujer estaba sentada en la cama con uno de los niños dormidos a su lado y el más pequeño con la cara vendada entre sus brazos. Las cortinas estaban completamente corridas ante la ventana y las velas encendidas. Su rostro destacaba pálidamente a la amarillenta luz. Hizo a Nat una seña con la cabeza para que guardara silencio. Ahora están durmiendo, cuchicheó. Pero acababa de conciliar el sueño. Algo le había... Ahora estaba... Algo le ha debido de herir. Tenía sangre en las comisuras de los ojos. Jill dice que eran pájaros. Dice que despertó y los pájaros estaban en la habitación. Miró a Nat buscando una confirmación en su rostro. Parecía aturdida, aterrada, y él no quería que se diera cuenta de que también él estaba excitado, trastornado casi por los sucesos de las últimas horas. «Hay pájaros allí dentro», dijo. «Pájaros muertos.
Unos 50 por lo menos petirrojos, reyesuelos, todos los pájaros pequeños de los alrededores. Es como si con el viento del este se hubiera apoderado de ellos una extraña locura. Se sentó en la cama junto a su mujer y le asió la mano. Es el tiempo, dijo. Eso debe de ser, el mal tiempo. Probablemente no son los pájaros de por aquí. Han sido empujados a estos lugares desde la parte alta de la región. Pero Nat susurró a su mujer. Ha sido esta noche cuando ha cambiado el tiempo. No han venido empujados por la nieve. Y no pueden estar hambrientos todavía. Tienen alimento de sobra ahí afuera en los campos. Es el tiempo, repitió Nat. Te digo que es el tiempo. Su rostro estaba tenso y fatigado como el de ella. Durante un rato se miraron uno al otro en silencio. Voy abajo a hacer un poco de té, dijo él. La vista que la cocina lo tranquilizó, las tazas y los platillos ordenadamente apilados sobre el parador, la mesa y las sillas, la madeja de labor de su mujer en su cestillo, los juguetes de los niños en el armario del rincón. Se arrodilló, atizó los recoldos y encendió el fuego. El arder de la leña, la humeante olla y la negruzca tetera le dieron una impresión de normalidad, de alivio, de seguridad. Bebió un poco de té y le subió una taza a su mujer. Luego se lavó en el lavamanos, se calzó las botas y abrió la puerta trasera. El cielo estaba pesado y plomizo, y las pardas colinas que el día anterior brillaban radiantes a la luz del sol aparecían lúgubres y sombrías. El viento de este cortaba los árboles como una navaja, y las hojas crujientes y secas se desprendían de las ramas y se parecían con las ráfagas del viento. Nat refregó su bota contra la tierra. Estaba dura, helada. Nunca había visto un cambio tan repentino en una sola noche. Había llegado el invierno. Los niños se habían despertado. Jill estaba parloteando en el piso de arriba y el pequeño Johnny llorando otra vez. Nat oyó la voz de su mujer calmándolo, tranquilizándolo. Al cabo de un rato bajaron. Nat les había preparado el desayuno y la rutina del día comenzó. ¿Echaste a los pájaros?, preguntó Jill tranquilizada ya por el fuego de la cocina, por el día, por el desayuno. Sí, ya se han ido, respondió Nat. Fue el viento del este lo que les hizo entrar. Se habían extraviado, estaban asustados y querían refugiarse de algún lado. Intentaron picotearme, dijo Jill. Se tiraban a los ojos de Johnny. Los impulsaba el miedo, contestó Nat a la niña. En la oscuridad del dormitorio no sabían dónde estaban. Espero que no vuelvan, dijo Jill. Si les ponemos un poco de pan en la parte de afuera de la ventana, quizá la coman y se marchen. Terminó el de desayunar y luego fue en busca de su abrigo y su capucha, los libros de la escuela y la cartera. Nat no dijo nada, pero su mujer lo miró por encima de la mesa. Un silencioso mensaje cruzó entre ellos. Iré contigo hasta el autobús, dijo él. Hoy no voy a la granja. Y mientras la niña se lavaba las manos, dijo a su mujer: mantén cerradas todas las puertas y ventanas, por si acaso nada más. Yo voy a ir a la granja a ver si ha oído algo esta noche. Y echó a andar con su hija por el sendero. Esta parecía haber olvidado su experiencia de la noche pasada. Iba delante de él, saltando, persiguiendo las hojas, con el rostro sonrojado por el frío bajo la capucha. ¿Va a nevar, papá?, preguntó. Hace bastante frío. Levantó la vista hacia el descolorido cielo mientras sentía en su espalda el viento cortante. No, respondió. No va a nevar. Este es un invierno negro, no blanco. Todo el tiempo fue escudriñando los setos en busca de pájaros, mirando por encima de ellos a los campos del otro lado, oteando el pequeño bosquecillo
situado más arriba de la granja, donde solían reunirse los grajos y las chovas, no vio a ninguno. Las otras niñas esperaban en la parada del autobús embosadas en sus ropas, cubiertas, como Jill, con capuchas, ateridos de frío sus rostros. Jill corrió hacia ellas agitando las manos. «Mi papá dice que no va a nevar», exclamó. «Va a ser un invierno negro». No dijo nada de los pájaros y empezó a dar empujones jugando a una de las niñas. El autobús remontó, renqueando la colina. Nat vio subir a él y luego, dando media vuelta, se dirigió a la granja. No era su día de trabajo, pero quería cerciorarse de que todo iba bien. Jim, el vaquero, estaba trajeando en el corral. «¿Está por ahí el patrón?», preguntó Nat. «Fue al mercado», repuso Jim. «Es martes, ¿no?», y andando pesadamente dobló la esquina de un cobertizo. No tenía tiempo para Nat. Decía que Nat era superior. Leía libros y con esas cosas cosas de esas. Nat había olvidado que era martes. Eso demostraba hasta qué punto le había trastornado los acontecimientos de la noche pasada. Fue a la puerta trasera de la casa y oyó cantar en la cocina a la señora Trick. La radio ponía un telón de fondo en su canción. «¿Está usted ahí, señora?», llamó Nat. Salió ella a la puerta rechoncha, radiante, una mujer de buen humor. «Hola, señor Hawken», dijo. «¿Puede decirme de dónde viene este frío?» «¿De Rusia? Nunca he visto un cambio así. Y la radio dice que va a continuar. El círculo polar ártico tiene algo que ver. Nosotros no hemos puesto la radio esta mañana», dijo Nat. «Lo cierto es que hemos tenido una noche agitada». «¿Se han puesto malos los niños?» «No». No sabía cómo explicarle ahora, a la luz del día. La batalla con los pájaros sonaría absurda. Trató de contar a la señora Trick lo que había sucedido, pero veía en sus ojos que ella se figuraba que su historia era producto de una pesadilla. «Seguramente que eran pájaros de verdad. ¿Seguro que eran pájaros de verdad?», dijo sonriendo. «¿Con plumas y todo? ¿No serían de esa clase tan curiosa que a los hombres ven los sábados por la noche después de la hora de cerrar?» «Señora Trick», dijo él, «hay 50 pájaros muertos petirrojos, reyesuelos y otros por el estilo tendidos en el suelo del dormitorio de los niños. Me atacaron, intentaron lanzarse contra los ojos del pequeño Johnny». La señora Trick miró dudosa. «Bueno», contestó, «supongo que los empujó el mal tiempo. Una vez en la habitación no sabrían dónde se encontraban. Pájaros extranjeros, quizá de ese círculo ártico». «No», replicó Nat, «eran los pájaros que usted ve todos los días por aquí». «Una cosa muy curiosa», dijo la señora Trick. «Realmente inexplicable. Debería usted recibir una carta al guardián contándoselo. Seguramente que le sabrán dar alguna respuesta. Bueno, tengo que seguir con lo mío». Inclinó la cabeza, sonrió y volvió a la cocina. Nat, insatisfecho, se dirigió a la puerta de la granja. Si no fuese por aquellos cadáveres tendidos en el suelo del dormitorio que ahora tenía que recoger y enterrar en alguna parte, a él también le habría parecido exagerado el relato. Jim se hallaba junto al pórtico. «¿Ha habido dificultad con los pájaros?», preguntó Nat. «¿Pájaros? ¿Qué pájaros?». «Han invadido nuestra casa esta noche. Entraban a bandadas en el dormitorio de los niños. Eran completamente salvajes». «¿Qué?». Las cosas tardaban algún tiempo en penetrar en la cabeza de Jim. «Nunca he oído hablar de pájaros que se porten salvajemente», dijo al fin. «Suelen domesticarse. Yo los he visto acercarse a las ventanas en busca de migajas».
Los pájaros de anoche no estaban domesticados, ¿no? El frío quizá, estarían hambrientos. Prueba a echarles algunas migajas. Jim no sentía más interés en la señora Trick. Era, pensaba Nat, como las incursiones aéreas durante la guerra. Nadie en ese extremo del país sabía lo que había visto y sufrido las gentes de Pilchmore. Para que a uno le conmueva algo es necesario haber padecido antes. Regresó a su casa, andando por el sendero, y cruzó la puerta. Encontró a su mujer en la cocina con el pequeño Johnny. ¿Has visto a alguien?, preguntó ella. A Jim y a la señora Trick, respondió. Me parece que no me han creído ni una palabra. De todos modos, por allí no ha pasado nada. ¿Podrías llevarte afuera los pájaros?, dijo ella. No me atrevo a entrar en el cuarto para hacer las camas. Estoy asustada. No tienes nada de qué asustarte ahora, replicó Nat. Están muertos, ¿no? Subió con un saco y echó en él uno a uno los rígidos cuerpos. Si habían 50 en total, pájaros corrientes de los que frecuentaba los setos, ninguno siquiera tan grande como un tordo. Debía de haber sido el miedo lo que los impulsó a obrar de aquella forma. Pájaros azules, reyezuelos. Era increíble pensar que la fuerza de sus pequeños picos, hiriéndole el rostro y las manos la noche anterior. Llevó el saco del huerto y se planteó entonces un nuevo problema. El suelo estaba demasiado duro para cavar, estaba helado, compacto, y sin embargo no había nevado. Lo único que había ocurrido en las últimas horas había sido la llegada del viento del este. Era extraño, antinatural. Debía de tener razón los vaticinadores del tiempo. El cambio era algo relacionado con el círculo polar ártico. Mientras estaba allí vacilante con el saco en la mano, el viento pareció penetrarle hasta los huesos. Podía ver las blancas crestas de las olas rompiendo allá abajo en la ensenada. Decidió llevar a los pájaros a la playa y enterrarlos allí. Cuando llegó a la costa por debajo del farallón, apenas podía tenerse en pie. Tal era la fuerza del viento. Le costaba respirar y tenía azuladas las manos. Nunca había sentido tanto frío en ninguno de los malos inviernos que podía recordar. Había marea baja. Caminó sobre los guijarros hacia la arena y entonces, de espaldas al viento, practicó un hoyo en el suelo con el pie. Se podía echar en él los pájaros, pero al abrir el saco, la fuerza del viento los arrastró, los alzó como si nuevamente volvieran a volar, y los cuerpos helados de los 50 pájaros se elevaron de él a lo largo de la playa, sacudidos como plumas desparramados. Había algo repugnante en la escena. No le gustaba. El viento arrebató los pájaros y los apartó de él. Cuando la marea suba, se los llevará, dijo para sí. Miró el mar y contempló las espumosas rompientes matizadas de una cierta tonalidad verdosa. Se alzaban briosas, se encrespaban, rompían, y a causa de la marea baja, su bramiendo sonaba distante, remoto, sin el tonante estruendo del pleamar. Entonces las vio, las gaviotas, allá lejos, flotando sobre las olas. Lo que al principio había tomado por las blancas crestas de las olas eran gaviotas, centenares, millares, decenas de millares. Subían y bajaban con el movimiento de las aguas de cara al viento, esperando la marea como una poderosa escuadra que hubiese echado el ancla. Hacia el este y hacia el oeste. Las gaviotas estaban allí,
Hilera tras hilera se extendían en estrecha formación tan lejos como podían alcanzar la vista. Si el mar hubiese estado inmóvil, habría cubierto la bahía como un velo blanco, cabeza con cabeza, cuerpo con cuerpo. Solo el viento del este arremolinaba el mar en las rompientes, las ocultaba desde la playa. Nat dio media vuelta y abandonó la costa, trepó por el empinado sendero en dirección a su casa. Alguien debía saber esto, alguien debía enterarse. A causa del viento del este y del tiempo estaba sucediendo algo que no comprendía. Se preguntó si debía llegar a la cabina telefónica junto a la parada de autobús y llamar a la policía. Pero, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podría hacer nadie? Decenas de millares de gaviotas posadas sobre el mar, allí, en la bahía, a causa del temporal, a causa del hambre. La policía le creería loco o borracho, o se tomaría con toda calma su declaración. Gracias, sí, ya se nos ha informado de la cuestión. El mal tiempo está empujando tierra adentro a los pájaros en ese gran número. Nat miró a su alrededor. No se veían señales de ningún otro pájaro. ¿Sería el frío lo que les habría hecho llegar a todos desde la parte alta de la región? Al acercarse a la casa de su mujer salió y lo recibió a la puerta. Lo llamó excitada. Nat, dijo. Lo han dicho por la radio. Acaban de leer un boletín especial de noticias. Lo he tomado por escrito. ¿Qué es lo que han dicho por la radio?, preguntó él. Lo de los pájaros, respondió. No es solo aquí, es en todas partes, en Londres, en todo el país. Algo les ha ocurrido a los pájaros. Entraron juntos en la cocina. Nat tomó el trozo de papel que había sobre la mesa y lo leyó. Nota oficial del Ministerio de Interior. Hecha pública a las 11 de la mañana de hoy. Se reciben informes procedentes de todos los puntos del país acerca de la enorme cantidad de pájaros que se están reuniendo en bandadas sobre las ciudades, los pueblos y los más lejanos distritos, los cuales provocan obstrucciones y daños e incluso han llegado a atacar a las personas. Se cree que las corrientes del aire ártico que cubren actualmente las islas británicas están obligando a los pájaros a emigrar al sur en gran número y que el hambre puede impulsarlos a atacar a los seres humanos. Se aconseja a todos los ciudadanos que presten atención a sus ventanas, puertas y chimeneas y tomen razonables precauciones para la seguridad de sus hijos. Una nueva nota será hecha pública más tarde. Una viva excitación se apoderó de Nat. Miró a su mujer con aire de triunfo. Ahí tienes, dijo. Esperamos que hayan oído esto en la granja. La señora Trix se dará cuenta de que no era ninguna fantasía. Es verdad, por todo el país. Toda la mañana he estado pensando que había algo que no marchaba bien. Y ahora mismo, en la playa, he mirado en el mar y hay gaviotas, millares de ellas, decenas de millares. No cabría ni un alfiler entre sus cabezas y están allá afuera posadas sobre el mar, esperando. ¿Qué están esperando, Nat?, preguntó ella. Él la miró de hito en hito y luego volvió la vista hacia el trozo de papel. No lo sé, dijo lentamente. Aquí dice que los pájaros están hambrientos. Él se acercó al armario, de donde sacó un martillo y otras herramientas. ¿Qué vas a hacer, Nat? Ocuparme de esas ventanas y de las chimeneas también, como han dicho. ¿Crees que esos gorriones y petirrojos y los demás podrían penetrar con las ventanas cerradas? ¿Qué va? ¿Cómo iban a poder? Nat no contestó. No estaba pensando en los gorriones ni en los petirrojos, pensaba en las gaviotas.
Fue al piso de arriba y el resto de la mañana estuvo allí trabajando, asegurando con tablas las ventanas, los dormitorios, rellenando la parte baja de las chimeneas. Realizó una buena faena. Era su día libre y no estaba trabajando en la granja. Se acordó de los viejos tiempos al principio de la guerra. No estaba casado entonces y en la casa de su madre en Piermont había instalado las tablas protectoras de las ventanas para evitar que filtrara luz al exterior. También había construido el refugio, aunque ciertamente no fue de ninguna utilidad cuando llegó el momento. Se preguntó si tomaría todas estas precauciones en la granja. Lo dudaba. Harry Trick y su mujer eran demasiado indolentes. Probablemente se requería de todo esto. Se irían a bailar o a jugar una partida de Witch. «La comida está lista», gritó ella desde la cocina. «Está bien, ahora abajo». Estaba satisfecho de su trabajo. Los entramados encajaban perfectamente sobre los pequeños vidrios y en la base de las chimeneas. Una vez terminada la comida y mientras su mujer lavaba los platos, Nat sintonizó el diario hablando de la una. Fue repetido el mismo aviso, el que ella había anotado por la mañana, pero el boletín de noticias dio más detalles. «Las bandadas de los pájaros han causado trastornos en todas las comarcas», decía el locutor. Y en Londres el cielo estaba tan oscuro a las 10 de la mañana que parecía como si la ciudad estuviera cubierta por una inmensa nube negra. Los pájaros se posaban en lo alto de los tejados, en los afizares de las ventanas y en las chimeneas. Las especies incluían mirlos, tordos, gorriones y, como era de esperar, en la metrópoli una gran cantidad de palomas y estorninos y ese frecuentador del río de Londres, la gaviota de cabeza negra. El espectáculo ha sido tan inusitado que el tráfico se ha detenido en muchas vías públicas, el trabajo abandonado en tiendas y oficinas y las calles se han visto abarrotadas de gente que contemplaban los pájaros. Fueron relatados varios incidentes, volvieron a enunciarse las causas probables del frío y el hambre y se repitieron los consejos de los dueños de casa. La voz del locutor era tranquila y suave. Nat tenía la impresión de que este hombre trataba la cuestión como si fuera una broma preparada. Habrían otros como él, centenares de personas que no sabían lo que era luchar con la oscuridad, con una bandada de pájaros. Esta noche se celebrarían fiestas en Londres, igual que en los días de las elecciones. Gente que se reunía, gritaba, reía y se emborrachaba. «Vengan a ver los pájaros». Nat desconectó la radio. Se levantó y empezó a trabajar en las ventanas de la cocina. Su mujer lo observaba con el pequeño Johnny pegada a sus faldas. «¿Pero también aquí vas a poner tablas?», exclamó. «No voy a tener más remedio que encender la luz a las 3. A mí me parece que aquí abajo no es necesario». «Más vale prevenir que lamentar», respondió Nat. «No quiero correr riesgos». «Lo que debían hacer», dijo ella, «es sacar al ejército para que dispararan contra los pájaros. Eso les espantaría enseguida». «Que lo intenten», replicó Nat. «¿Cómo iban a conseguirlo? Cuando los portuarios se declaran en huelga, ya llevan el ejército a los muelles», contestó ella. «Los soldados bajan y descargan los barcos». «Sí», dijo Nat, «y Londres tiene 8 millones de habitantes o más. ¿Piensas que todos los edificios, los departamentos, las casas, crees que tienen suficientes soldados como para llevarlos a disparar contra los pájaros desde todos los tejados?» «No sé, pero deberían hacer algo. Tienen que hacer algo».
Nat pensó para sus adentros que ellos estaban sin duda considerando el problema en ese mismo momento, pero en cualquier cosa que decidieran hacer en Londres y en las grandes ciudades no les sería de ninguna utilidad a las personas que como ellos vivían a 500 kilómetros de distancia. Cada vecino debería cuidar de sí mismo. ¿Cómo andamos de víveres?, preguntó. Bueno, Nat, ¿qué pasa ahora? No te preocupes, ¿qué tienes en la despensa? Es mañana cuando tengo que ir a hacer la compra, ya sabes. Nunca guardo alimentos sin cocer. Se estropean. El carnicero no viene hasta pasado mañana, pero puedo traer algo cuando vaya mañana a la ciudad. Nat no quería asustarla, pensaba que era posible que no pudiera ir mañana a la ciudad. Revisó la despensa y el armario donde ella guardaba las latas de conserva. Tenían para un par de días. Pan había poco. ¿Y qué hay del panadero? ¿También viene mañana? Observó que había harina. Si el panadero no venía, había suficiente para cocer una hogaza. Era mejor en los viejos tiempos, dijo, cuando las mujeres hacían pan 2 veces a la semana y tenían sardinas saladas y habían alimentos suficientes para que una familia resistiera un bloqueo si hacía falta. He tratado de dar pescado en conserva a los niños, pero no les gusta, contestó ella. Nat siguió clavando las tablas ante las ventanas de la cocina. Velas. También andaba escasos de velas, otras cosas que habían que comprar mañana. Bueno, no quedaba más remedio, esta noche tendrían que irse pronto a la cama. Es decir, si... ¿Se levantó? No, vamos a dejarlo aquí. Esta noche tendrían que irse pronto a la cama. Es decir, si... Y la dejamos ahí para nuestra próxima lectura y nuestra parte 2. Bueno, espero que se hayan enganchado con esta primera parte de Los pájaros. Que es una película adaptada al cine por Alfred Hitchcock, que pues nos recuerda de ese cine de suspenso que era en algunos años tan llamativo. Bueno, espero que les haya gustado. A todos los que nos acompañaron hasta aquí, una muy feliz noche. Un saludo a todos aquellos que nos ven en diferido y nos veremos el día de mañana para continuar con la segunda parte de Los pájaros. Buena noche a todos. Recuerden, con estos vientos y estas lluvias y el frío que hace, cierren bien las ventanas. Dulces sueños.